sí. Dios los bendiga a todos esta tarde. Estamos agradecidos con Dios por estar en su casa. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Sabe que hay cristianos que en algunos países no se pueden reunir como nosotros sí podemos hacerlo acá. Tenemos la libertad de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Gracias, Pastor Israel. Es una bendición estar con ustedes. Un feliz año nuevo 2023 para todos. Amén. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, vamos a aprovechar este tiempo. Los veo ya cansaditos algunos, entonces vamos a avanzar el tiempo. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, versos 6 y 7. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versos 6 y 7. Acá en la pantalla también está. Amén. ¿Lo tenemos? Bien. Dice la Biblia, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿en qué cuerpo? En este, ¿verdad? Estamos ausentes del Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice el siguiente verso? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué andamos? Por fe, no por vista. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo le hago una pregunta esta tarde. ¿Será posible tener fe sin tener vista? Sí, porque la Escritura dice que por fe andamos, no por vista. Amén. Así que la fe que habla la Biblia es la fe sin la vista. ¿Cuántos me están entendiendo? Y de eso quiero predicarles esta tarde. Así es el tema, la fe sin la vista. Amén. Mire al que está a su lado, dígale fe, pero sin ver, dígale. A ver, mírelo otra vez, parece que le tiene miedo al que está al lado, hombre. Se va a tener que comprar un pitbull para que lo proteja del que está al lado. Le tiene miedo. Vamos, dígale, la fe, pero sin vista, dígale. Porque ya ver las cosas hechas y creer ya no es fe. ¿Verdad que ya no? Eso ya no es fe. Fe es como, por ejemplo, que alguien está enfermo, va al médico, le dice está enfermo, cualquier enfermedad, pero sale y dice creo que el Señor me sana y es mi sanador. Y empieza a caminar cada día diciendo el Señor es mi sanador. Entonces, ¿qué está haciendo? Llamando lo que no es en el mundo físico como si ya fuese. Así es la fe, hermanos, sin la vista. Porque nosotros vamos a ver al Señor un día. No lo hemos visto físicamente, a no ser que Él le haya permitido tener una visión. Pero físicamente no lo hemos visto nosotros. Pero sabemos que Él es real, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por eso lo buscamos al Señor, porque un día lo vamos a ver tal cual Él es. Dice la Biblia que lo vamos a ver a cara descubierta, pero no en este cuerpo, hermanos. En este cuerpo, si vemos a Dios, nos resiste, se muere el cuerpo. Amén. Pero en el cuerpo resucitado, en el cuerpo glorificado, sí veremos a Dios tal cual Él es. Amén. Fíjense, hermanos, que ya el 2022 se terminó, ya lo que no pudo hacer, ya no lo podrá hacer. Pero Dios nos da un nuevo año para que caminemos por fe y no por lo que vemos.
Y de la fe que vamos a hablar es la fe verdadera, no la presunción. Es una fe, hermanos, en medio de los sufrimientos, porque verdad que hay pruebas. La vida tiene batallas. Los niños a veces no se dan cuenta porque ellos son niños y está bien que disfruten ser niños. Pero los adultos sí nos damos cuenta, ¿sí o no? A no ser que usted no quiera ver su realidad, porque la fe tampoco niega la realidad, ¿verdad? Entonces, la fe, hermanos, en medio de los sufrimientos, sea pruebas, sean necesidades materiales, sea enfermedades, sea problemas conyugales, familiares, cualquier tipo de problemas. La fe en medio de todos esos tipos de problemas significa que confiemos en Dios aun cuando no podamos ver el resultado. Amén. Esa es la fe sin la vista. El apóstol Pablo escribe a los creyentes, digan conmigo a los creyentes. Mire al que está a su lado y hágale así con este dedito que a veces señalamos, dígale a los inconversos, no, dígale. Es a los creyentes que le escribió el apóstol Pablo. La escritura que leímos. Hermanos, mantengamos la confianza en Dios, aun cuando no podamos verlo todo como quisiéramos verlo. Si estuviéramos ya en el cielo, desde allá sí se puede ver toda nuestra existencia desde el día que fuimos engendrados hasta el día que morimos. Desde allá sí se puede ver todo. Porque allá todo es eterno, hermanos. Pero no es así, estamos en la tierra. Y por eso es que no podemos ver el panorama en conjunto de nuestra vida, pero sí podemos aprender a confiar en Dios. Porque Él sí ve el panorama completo. Amén. Y esto requiere, hermanos, que caminemos por lo que creemos en la Biblia, no por lo que estos ojos ven. Que todo el tiempo confiemos en el Señor, porque Él sí ve y conoce todo. Por eso Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es todopoderoso. Si alguien le pregunta por qué cree en Dios, porque Él sí lo ve todo. Él sí lo conoce todo y Él sí tiene todo el poder. Por eso merece que confiemos en Dios. Amén. La fe, hermanos, es creer que ninguna circunstancia, por triste, difícil, dolorosa que vivamos, es permanente ni definitiva aquí en la tierra. Todo, diga conmigo todo, está bajo la jurisdicción final de Jesucristo. Él sabe hasta los cabellos de nuestra cabeza. Nosotros ni siquiera sabemos cuántos tenemos. Amén. Excepto los que no tienen cabello, pues se pueden contar 2, 3 más fácilmente, ¿verdad? Pero veo que aquí todos estamos peludos todavía. Dios es nuestro Padre y es amoroso. Él puede ver el panorama en conjunto, usted y yo no. Entonces, caminemos según lo que Él nos ha revelado en la Biblia hasta el día de hoy y confiemos en el Señor para que Él nos muestre a dónde debemos de ir. Amén. Vivir por fe, hermanos, no significa sentarnos en el sofá de la casa a esperar que Dios resuelva todo. Amén. Vivir por fe significa confiar que Dios nos ayudará a superar las pruebas, aunque nuestra situación parezca desesperada. Nos pondremos en movimiento.
Amén. Porque Él va abriéndonos camino cuando parece que no hay camino posible. No se deje llevar por el pánico cuando no entienda lo que sucede en su vida. Dios sí lo entiende y Él está en control. Amén. ¿Cuántos quieren tener paz en medio de sus sufrimientos? Pues va a tener que aprender a decir: no sé por qué me pasan las cosas, pero Dios sí sabe y Él tiene el control. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 14:1, queridos hermanos? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en quién? En Dios. Creed también, dijo Jesús, en mí. ¿Por qué? Porque Él sí ve todo el panorama. Amén. Estamos a veces al borde de conseguir la victoria, pero no lo podemos ver porque hay muros delante de nosotros. A lo mejor estamos a pocos días ya de nuestra victoria y a veces renunciamos, porque lo que vemos solo es un gran muro, como los muros de Jericó, ¿verdad? Los únicos que jamás logran algo, hermanos, son los que no renuncian hasta que llegan al final. Esos no renuncian. Por lo tanto, no se detenga, siga confiando en el Señor, porque el Señor lo llevará a la meta final. Al final, la carrera no la terminan los veloces, tampoco los fuertes, sino aquellos que van paso a paso, pase lo que pase, tomados de la mano del Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor fuerte? Pablo declara, hermanos, y lo leímos, que por fe vivamos, no por vista. Otra manera de decirlo sería Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nuestro conocimiento tiene límites, hermanos, aunque Dios nos hizo personas inteligentes, pero tenemos límites. Nuestra visión a veces o casi siempre no es completa, porque tenemos límites. Si tratamos de tomar parte en la carrera por nuestra cuenta, vamos a terminar hundiéndonos. Amén. Porque no es por nuestra cuenta. Siempre tomemos en cuenta al Señor, lo que Él dice. La única manera de permanecer en esta carrera de la fe, hermanos, es confiar en el Señor para que Él nos muestre el camino correcto. Él mismo dijo que Él era el camino para llegar a Dios. Una ventaja de caminar por fe es que usted está dispuesto, hermanos, a hacer un autoexamen en su vida. Las personas que tienen éxito en la vida se autoexaminan, reconocen sus faltas, se enfrentan a nuevos desafíos, hay exigencia en el camino, pero saben que de esa manera se va avanzando. Por ejemplo, la única manera de robustecer sus músculos es haciendo ejercicio, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Y qué hacen los atletas? Se exigen al máximo, más allá de lo que nosotros no nos exigimos porque no somos atletas. Y con la fe no es diferente. Pablo le dice a los corintios, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Quién tiene que examinarlo a usted si está en la fe? Usted mismo. Y dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos, dice, que estéis reprobados. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo en esa escritura? Pónganse a prueba si quieren saber si tienen fe. Amén.
Pónganse a prueba si quieren determinar la profundidad de su fe, la fortaleza de su fe. Lo que él está diciendo es: ustedes mismos, creyentes, examinen su comportamiento y decidan cuánto pueden sobrellevar en este nuevo año. Según el apóstol Pablo, la manera correcta para saber si Cristo está en usted, en mí, es mediante las pruebas que llegamos a superar. Así que si tiene pruebas, dígale al que está a su lado: va por el buen camino. ¿Sí o no? Si no hay pruebas, preocúpese, hermanos. Amén. Dice la Biblia que Dios ve de lejos al altivo, pero le da gracia al humilde. Si hay pruebas, la gracia del Señor está con usted. Amén. Siempre, hermanos, desarrollamos fortaleza cuando salimos de las pruebas que son difíciles. Nos volvemos fuertes en el Señor. Porque mientras más difícil es la prueba, mayor es la fortaleza de su fe. El apóstol Pablo dice, en otras palabras: vaya por la vida, recoja las cosas que nadie recoge y póngase a prueba, dice, para ver si puede manejar las pruebas. Y si es así, dice, usted va a demostrar que Cristo habita en usted. Amén. En esto, hermanos, consiste la abundancia de la vida cristiana y de la fe. La fe es una fe que no le teme a las pruebas. Ese tipo de fe es el que hace, hermanos, que lleguen las pruebas, pero las pruebas no nos destruyen, porque la misma fe se prueba a sí mismo. Es por eso que no debemos tenerle miedo a las pruebas ni a los sufrimientos. Hay que recibirlos como una oportunidad para crecer, para madurar, para purificar y para probar que nuestra fe es una fe firme en el Señor y en las promesas. Cada prueba que usted ha aguantado en el Señor lo ha hecho un poco más fuerte y lo acerca un poco más a la madurez que Dios quiere para usted como hijo de Dios, que fue concebido por el Señor Jesucristo. Amén. La verdadera fe aguanta, hermanos. La fe que solo es fanfarrona no aguanta nada. A la primera prueba que hacen, salen corriendo, patitas, ¿para qué te quiero? Dicen y se van. Amén. Yo me alegro, hermanos, cuando voy a iglesias como acá, que todos los años nos vemos, y ver rostros que siempre están. Porque uno sabe que es gente que resiste, gente que ha estado ahí, gente que sigue. Que si uno les preguntara a cada uno de ustedes su vida, han pasado desiertos. Han pasado pruebas, han pasado dificultades, necesidades, de todo, a tipo de ataque del enemigo, pero han sabido que el Señor hasta aquí los ha ayudado. El Señor hasta aquí los ha ayudado. Amén. Y los nuevos son bienvenidos. Quédense, están en el mejor lugar. Amén. La verdadera fe, hermanos, es imparable porque se aferra solamente al Dios eterno. ¿Qué significa? Que esa fe durará para siempre. Va a sobrevivir todo sufrimiento, va a pasar toda prueba. Quizás no encontremos un mejor ejemplo en la Biblia que la experiencia de Job. La vida de Job, hermanos, representa una lección muy poderosa y de esperanza para nosotros. ¿Cuánto tiempo puede aguantar nuestra fe? Job fue el hombre más rico y próspero de su época. Tenía una familia rica, numerosa. Tenía posesiones, prosperidad en todas las áreas. Pero también fue un hombre de fe que le rindió culto todos los días a Dios, hacía sacrificios.
Y las palabras de él comienzan, hermanos, por un reto que surge allá en el cielo, ese reto. Vamos todos a la Biblia. Job capítulo 1, versos 8 al 12. Mire el reto que surgió en el cielo para Job. Job 1, 8 al 12. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y mire qué lindo lo que Dios dijo de Job: que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué respondió Satanás a Jehová? Dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto aumentaste sus bienes en la tierra. Y mire lo que Satanás dice: pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene. Fíjese bien, no la vida de Job, no le dijo toda la vida de Job, le dijo todo lo que tiene, o sea, las cosas y las personas. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente le dijo, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿A qué salió Satanás? A quitarle a Job su riqueza, sus hijos, a través, hermanos, de una serie de desastres que lo dejaron desprovisto y desvalido de todo. ¿Cómo respondería usted si de repente lo pierde todo? ¿Respondería usted de la misma forma como lo hizo Job? A Job, hermano, Satanás, con permiso de Dios, le probó el temperamento. Pero Job mostró de qué estaba hecho. Frente a la prueba, pórtese a la altura, como un gran creyente en el Señor Jesucristo. Y ahí usted va a mostrar de qué material está hecho. No busque explicación por la prueba, porque a veces no la tendremos. Solo dígale: Señor, tu mano que me sostenga y que me lleve a la victoria en medio de esta prueba. Y Él lo hará, hermanos. Porque dice el verso 20 y 21, el mismo capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job era de buen material, hermanos, porque ahora ya no tenía nada y en vez de quejarse se puso a adorar al Señor, porque él sabía que había venido sin nada cuando vino del vientre de su madre y sabía que nada se iba a llevar allá, porque él sabía que todo lo que tenía, él no era dueño de nada, sino administrador, mayordomo de lo que Dios le había dado. Job no se quejó. Job adoró a Dios durante el tiempo, hermanos, de la mayor calamidad de su vida. La mayoría de nosotros hubiera llorado, nos hubiéramos quejado, hubiéramos cuestionado a Dios, le hubiéramos dicho: Señor, explícame por qué me está pasando esto. Estaríamos confundidos. Después de todo diríamos: no se supone que Dios nos debería dar dinero, bendiciones, prosperidad. Esa es la mentalidad de los muchos cristianos que asisten a la iglesia del siglo XXI, porque tienen una enseñanza desequilibrada que nos dice que solo debemos esperar bendiciones de Dios y nunca las dificultades. Pero es tiempo, hermanos, de madurar, de crecer y saber que cuando viene la prueba, Dios también está en el asunto. Amén. Muchos cristianos de hoy en día, hermanos, parecen más a los tres amigos de Job que a Job.
Porque los tres amigos de Job, ellos asumieron que los problemas de Job se debían a los pecados de Job. Pero Dios dijo que él era un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, dijo, en sus caminos. Amén. ¿Por qué? Porque esos tres amigos de Job no aceptaban la idea, y así son millones de creyentes hoy, hermanos. No aceptaban la idea que un Dios justo enviara o permitiera que le llegara dificultad a uno de los mejores hijos que tenía en la tierra, a Job. Amén. Pero hoy aprendamos que Dios sí permite la dificultad a los justos de la tierra. Amén. Pero Job demostró tener fe, hermanos, pero una fe que aguanta. Perdió todo, pero aún así adoró a Dios. ¿Por qué? Porque la fe de Job no estaba puesta en las cosas que le había dado Dios. La fe de Job estaba puesta en Dios. Amén. Job sabía que él no debía depositar su fe en las bendiciones, ni siquiera en los hijos, porque era pasajero todo. Y él lo vivió. Job entendió, hermanos, que una finca, terrenos, ovejas, cabras, asnos, todo lo que tenía, solo eran provisiones, hasta la familia, todo era temporal. Job sabía que Dios era el verdadero dueño de todo y no él. Entonces, como Dios es el verdadero dueño de todo, Dios tiene el derecho y la autoridad de dar, pero también tiene el derecho y la autoridad de quitarnos sin preguntarnos a nosotros. ¿O no es Él el dueño? Él es el dueño, hermanos. Así que ya ni preguntarle a Él es bueno, ¿por qué me quitaste esto? Porque Él es el dueño. ¿Sí o no? Él es el dueño. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que es difícil entender a nuestra naturaleza, pero es la realidad. Dios dice, mío es el oro y mía es la plata. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y toda su plenitud, la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Todo es de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué sufrimos? Porque nos hacemos dueños de cosas que no nos debemos de hacer dueños. Solo decirle, Dios, solo nos lo das para administrar, para ser mayordomos, para cuidarlo, para responder responsablemente. Entonces el día que Él lo tome no nos dolería tanto. Amén. Qué silencio, hermanos. Mire el que está a su lado y dígale, todo lo que parece tener, dígale, es de Dios, dígale. Vamos, dígale al que está a su lado, todo lo que parece que usted tiene es de Dios, dígale. No somos dueños de nada, ¿verdad que no somos dueños de nada? No, no, hermanos, nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele un aplauso al Señor fuerte. Todo lo que Job tenía le pertenecía a Dios. Dios podía dárselo o quitárselo como Dios decidiera. Hay una frase de Job muy famosa, que es la Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿hemos alcanzado ese lugar en nuestra fe? ¿Podría nuestra fe, hermanos, soportar perderlo todo? Si Dios permitiera que te despojaran de todo lo que tienes, ¿se atrevería a venir los domingos y los días que hay servicio aún a adorar al Señor? ¿Creería y seguiría a Dios si jamás le diera otra bendición en esta tierra? Porque esa es la verdadera fe, hermanos. La fe que cambia todo. Si tu fe en Dios se basa en lo que tienes, vas a perder tu fe el día que pierdas lo que tú tienes. Pero la verdadera fe confía completamente en Dios y se aferra solamente a Dios. Observe, hermanos, que Job no culpó a Dios por sus problemas. Job no culpó a Dios, ni siquiera pecó echándole la culpa a Dios. Mire, el ser humano no aprende, hermanos. El ser humano no aprende. Gracias. El ser humano no aprende. Cuando fue lo del 9/11 del 2001, ya hace 22 años, casi, no, 21 años, casi 22. Lo primero que hizo mucha gente fue cuestionar a Dios. ¿Por qué?
¿Por qué permitió el Señor que muriera tanta gente en New York, en Washington y el otro avión que cayó en Pensilvania? ¿Por qué? Lo de la pandemia, la gente cuestionando a Dios y la gente no aprende. Todos esos sacudimientos, hermanos, son el resultado del pecado de la humanidad. Las guerras es el resultado del pecado de la humanidad. El hambre, el caos que hay en la tierra, el único responsable es el hombre. Dios nunca ha deseado el mal para el hombre. El caos que hay en su casa, ¿usted lo provocó? No lo provocó Dios. La gente cuando dice perdí mi familia, perdí todo, ¿por qué Dios permitió esto? No, tú le diste lugar al enemigo. No cuidaste lo que Dios te dijo que tenías que cuidar. Amén. Y responsabilizamos a Dios. ¿Por qué la mayoría de hogares donde los padres se dedican a su familia, a sus hijos, no se destruyen? Porque están dedicados a cuidar a su familia. Pero muchos de ustedes quizás vienen de hogares destruidos, ¿verdad? Porque a lo mejor el padre se marchó y se crearon un hogar en caos, con dolor. Y usted vino al Señor, encontró el abrazo del Padre Celestial, le dio identidad como hijo. Y usted decidió hacer las cosas diferentes. Y ahora su familia está bien. Porque usted no quiso repetir la historia. Hermanos, todo lo que está mal en la tierra, el hombre es el único responsable. Job no culpó a Dios. No se atrevió a pecar de esa manera. Él no entendía la prueba. Él no la entendía. Pero no culpó a Dios, se dedicó a adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra tendencia, hermanos, es acusar a Dios con frecuencia. Y esto viene, hermanos, de una duda que es tan antigua como el Edén, cuando Satanás tuvo éxito en hacer que Adán y Eva dudaran de la bondad de Dios y pecaran. Dios es bueno todo el tiempo. Y Dios dice que nos ama, y está anotado en la Biblia, nos ama, dice, con amor eterno. Jamás lo culparemos por cualquier cosa que ocurra cuando estamos convencidos que Dios es bueno y que nos ama con amor eterno. Amén. Más bien confiaremos en su amor y su bondad y esperaremos en fe la realización de un propósito que viene solo de Dios. Amén. Job, hermanos, no condicionó su fe a la naturaleza y carácter de Dios, quien sabía que era justo y que era recto. Job pasó la primera prueba de la fe. Esa fue la primera. Satanás insistió que Job servía a Dios solo porque Dios lo llenaba de bendiciones. Job siguió adorando a Dios en todo tiempo. Cuando pasó lo que pasó, Dios le permitió a Satanás que le quitara la riqueza, le quitara la prosperidad. Ese fue el primer asalto de la competencia a favor de Job. De modo que Satanás intentó de nuevo porque no logró lo que quería. Y uno lee en el capítulo 2, verso 3 al 10. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía, digan todos, todavía, vamos, todo mundo, todavía dice, retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Satanás respondió y le dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso, su carne, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida.
Satanás salió de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto, un pedazo de teja, hermanos, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, oiga cómo habla el enemigo a través de ella, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? Le pregunta él. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto Job no pecó con sus labios, o sea, ni murmuró siquiera. Satanás sostuvo que un hombre solo mantenía su integridad y fe en Dios, mientras que la calamidad no lo tocara personal o físicamente. Satanás sostenía que si un hombre era tocado en su cuerpo con aflicción, iba a abandonar la fe, porque él creía que Job era un novato en la fe, y Dios por eso le permitió a Satanás poner a prueba a Job una segunda vez, atacando su salud. Hermanos, Satanás afligió a Job con llagas sangrientas, llenas de pus de pies a cabeza, no solo para afligirlo con gran dolor y miseria, sino para hacerlo repulsivo a la vista de todos. Pero Job mantuvo su fe, mantuvo su integridad, no culpó a Dios, aun cuando su esposa, que evidentemente no entendía la fe, le dijo, renuncia a tu integridad, maldice a Dios y muérete. Job le contesta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esta es la actitud clave para la fe. Hay que estar listos para aceptar las cosas malas de la vida junto con las buenas, pero continuar confiando en Dios de todas maneras. Dios permitirá las pruebas en tu vida, no para quebrantarte, sino para hacerte creer y crecer en la paciencia. Dios permitirá que seas probado, no porque Él quiere verte fracasar, no, sino porque Él sabe que tú tienes una fe sólida para aguantar y para resistir y salir victorioso para la gloria del Señor. Pero a veces no lo sabemos, y como no lo sabemos, necesitamos tener nuestras propias experiencias en un periodo de prueba. Amén. Así como con Job, hermanos, si usted con fe mantiene su integridad ante las pruebas, cuando hablamos de integridad significa ser completamente fiel, ser uno consigo mismo, unidad, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, o sea, su alma y su cuerpo se sujetan a su espíritu. Amén. Las personas íntegras dicen lo que quieren decir y quieren decir lo que ellos dicen. Amén. Su comportamiento es acorde con sus palabras y es el mismo, ya sea que estén solos o estén con otros. Amén. Todas tus relaciones e interacciones con otras personas se caracterizan por la honestidad, la transparencia. Ahora, la pregunta es, ¿se puede decir esto de usted? ¿Es usted un hombre o una mujer de fe, totalmente equilibrado, que cree en Dios pase lo que pase, que confía en Dios en los momentos buenos pero también en los momentos malos, porque usted sabe que le sirven, aunque lo pierda todo, le sirven para aprender y crecer en el Señor? Que tu fe no flaquee, hermanos, cada día de tu vida, ante lo bueno ni ante lo malo. Que tu fe maneje los buenos momentos, pero que también maneje los momentos difíciles. Que tu fe sea estable, no importa lo que pases. Algunos no pueden sobrellevar el éxito. El fracaso a veces es algo bueno, porque nos enseña a no depender de nuestra sabiduría, aptitudes, ni de nuestros recursos. Por eso Dios permite que fracasemos a veces. ¿Sabe por qué? Porque el fracaso te enseña humildad. El fracaso te ayuda a ver la necesidad de confiar en Dios en lugar de confiar en ti mismo.
Yo sé que nos da miedo el fracaso, pero el fracaso, hermanos, nos puede ayudar a desarrollar nuestra fe a fin de que seamos más prudentes en el Señor que cuando comenzamos la carrera. Amén. La fe no busca un interés propio. La fe le da cara a los problemas, hermanos, y aguanta a pesar de las circunstancias, confiando que la victoria es segura, porque ya en la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que de ahí nunca hay que soltarnos, hermanos, de la mano del Señor. Si nos soltamos, también Él dijo, sin mí, dijo, nada podéis hacer. Así que la próxima vez que un cristiano diga, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me vine abajo? ¿Por qué? Hay que preguntarle si está en el Señor o se soltó del Señor. Si está con el Señor, digámosle, la victoria es segura. Aunque no la vea, la victoria es segura. Pero si se soltó del Señor, dice, sin Él nada podemos hacer. Aplauda al Señor fuerte. Póngase de pie, mi hermano, esta tarde. Tu confianza debe de estar en el Dios que no falla, porque esa es la verdadera fe, la fe que vence al mundo. La fe, ¿cómo viene? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. No se ponga metas que no logra en el año. Sea realista. ¿Por qué digo esto? Tome una porción de la Biblia todos los días de su vida a partir de hoy. No lea la Biblia solo el texto que leemos cuando se predica en la iglesia. Debe ser tu pan diario, diario. Para todo hay tiempo, hermanos. Si a veces nos ponemos en las redes perdiendo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo no va a haber tiempo para la palabra de Dios? Y ahí nuestra fe crece, se hace fuerte. Ahí oímos la voz de Dios. Ahí nos habla Dios. Amén. Así que a empezar desde hoy. Empiece desde hoy. Empiece a conocer a Jesús, aunque no lea toda la Biblia en el año, pero empiece con Mateo por lo menos, capítulo 1 y todos los días, Marcos, Lucas, Juan, toda la vida de Jesús, todos los evangelios, todas las cartas. Y usted va a ver cuando termine el año, usted no será el mismo como empezó el año. Ahí está la vida. Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Amén. Levante sus manos al cielo esta tarde y dele gracias al Señor. Adoramos al Señor un momento. Dele gracias esta tarde por su amor, por su palabra, por su misericordia. Gracias, Señor. Porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Fuera de ti yo nada tengo. A ver si sabe ese canto. Algo que tenga relacionado a la fe. Dele gracias al Señor.